Vamos a ir a la 136 jornada, parece mentira, de capacitación y vamos a tocar hoy el primer paso de la misión de nuestra iglesia. Ya lo saben bien ustedes, los que son nuevos no, por supuesto, pero vamos a empezar a reflexionar durante unos cuantos martes sobre el tema de la visión, de misión y visión. Y vamos a ver a dónde nos lleva Dios con estos temas, pero yo estoy esperando un gran despertar. Ya algunos han despertado. Digo esto porque vino gente nueva el domingo y después me enviaron un mensaje diciendo que Dios lo había tocado, una persona que se había alejado de la iglesia, nunca nos supimos por qué, y volvió con su familia y dijo que el domingo Dios lo había ministrado de una manera muy especial y luego tuvimos entrevistas con personas que demostraron que Dios está obrando maravillosamente en sus vidas. Así que damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo más allá de lo que vemos. Porque inclusive en esta reunión Dios está haciendo cosas mucho más allá de las que vemos. Vamos a ir al tema entonces que tiene que ver con evangelizar y vamos a tocar el primer versículo que es mi versículo lema. Este versículo marcó mi vida muchos años antes de que yo fuese pastor y ni siquiera fuese líder. Cuando lo leí quedé impactado y por supuesto lo registré de memoria. Y Pablo dice así, estando prácticamente condicionado por la persecución, por la acechanza de los judíos ortodoxos y aún por el Imperio Romano, Pablo dice, fíjense lo que dice Pablo en Hechos 20:24, grábenselo de memoria, subrayenlo, pónganlo en un cuadrito en la casa, bien que se note, dice, pero en nada tengo preciosa mi vida para mí mismo, fíjense, pero en nada tengo preciosa mi vida para mí mismo, ni de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No me importa nada, no hago caso de nada, lo único que me interesa es poder terminar mi carrera con gozo y poder ser fiel en la predicación del Evangelio y en la transmisión del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba enfocado en predicar el Evangelio, en compartir el Evangelio. Y esa tiene que ser nuestra principal misión, porque cosa que ni los ángeles tienen esa posibilidad, Dios la ha delegado por medio de Jesucristo a su iglesia. Y su iglesia somos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no estaríamos aquí a menos que alguien no nos haya hablado del amor de Dios, de la iglesia, de Cristo, de la Biblia, vaya a saber de qué, pero algo hizo que nosotros nos acercáramos. Y así como alguien lo hizo por nosotros, nosotros también tenemos que seguir haciéndolo. Alguien te invitó seguramente, alguien te regaló una Biblia, alguien te dijo, mira, vení conmigo a la iglesia. Bueno, muchas maneras tiene Dios para poder extender el reino de Dios, pero nosotros no tenemos que dejar de compartir el Evangelio. Y eso se llama evangelizar. Eso se llama compartir el testimonio de Cristo. Si no lo hacemos, nosotros morimos. ¿Por qué? Porque el evangelismo es el que mantiene viva la iglesia. Una iglesia que no evangeliza, una célula que no evangeliza, muere, se aburre, se enferma y van a ser siempre los mismos. No hay crecimiento, nadie nuevo se incorpora y el evangelismo marca la vida de la iglesia. Por eso es muy importante que vos tengas una célula viva, que vos estés en un ministerio vivo, que vos estés en una iglesia viva. Si no viene nadie nuevo es porque vamos a vernos las caras y vamos a aburrirnos mirándonos y vamos a preguntarnos qué pasa con nosotros, por qué nadie confía en nosotros, por qué nadie acepta el mensaje del Evangelio a través nuestro. ¿Será que lo estamos predicando? ¿Será que estamos dándolo a conocer? Bueno, esas son preguntas que tenemos que pedirle a Dios que las responda, porque todo viene de parte de Dios y el crecimiento lo da Dios. Pero tiene que haber una iglesia viva y principalmente en el evangelismo. ¿Están de acuerdo? Por eso Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino yo quiero terminar con gozo mi carrera y poder ser fiel en predicar el evangelio de la gracia de Dios. Que nosotros podamos terminar con gozo nuestra carrera cuando Dios lo quiera y que podamos estar ocupados en la gran comisión. Cuando hay personas que me dicen, pastor, me aburro,
Bueno, yo le digo, ¿por qué no te pones a evangelizar y vas a ver que vas a vivir en novedad de vida? Vas a tener una aventura permanente. ¿Por qué? Porque vas a conocer gente nueva todo el tiempo. Hay gente que no conoce a nadie nuevo. Yo me deleito cuando conozco gente nueva. Le agradezco tanto a Dios cuando conozco gente que conoce a Cristo porque anticipa el cielo. Porque saben, nos vamos a ver en el cielo todos, ¿verdad? A menos que haya alguno aquí que diga, no, yo no sé si voy a ir. Bueno, hay gente que no sabe, pero no es porque no vaya a ir. A lo mejor todavía no se enteró de que Cristo nos salvó y garantizó con su sangre derramada en la cruz nuestra salvación eterna. Por eso Jesús le dice a su iglesia, miren, en Juan 17, 18, como tú me enviaste, le dice Jesús a Dios, el Padre, como tú me enviaste, así yo los he enviado al mundo. Como el Padre envió, Dios también, Jesús también envía. En Juan 20, 21 también está el mismo texto. Así como el Padre me envió, yo también los envío a predicar. ¿Sabías que somos enviados de Dios a predicar el Evangelio? ¿Cuántos sabían eso? Yo necesito ver las manos levantadas. Si lo saben, obviamente. Si no lo saben, no levanten por compromiso. Pero la Biblia dice que nosotros somos enviados al mundo. Y te tenés que sentir un enviado de Dios. Oh, Dios te envía. Dios te envía. Dios te dice, hacé mi obra, hacé mi voluntad, representame. Y Dios nos envía. Nosotros tenemos contacto con gente que nadie más la tiene. Vos podés reunirte con personas que a lo mejor ninguno de los que estamos aquí podemos reunirnos, pero vos sí. Y a lo mejor esa gente que muere sin Cristo, vaya a saber si tuvo alguna persona relacionada con Dios antes de morir. ¿Se entiende esto? Porque si estuvo relacionado con nosotros antes de morir, obviamente Dios puede preguntarse, ¿qué pasó con mi hijo? No, estaba despierto, estaba dormido. El diablo se lo estaba llevando al infierno y sin embargo mirando para otro lado, mirando novelas, mirando Netflix, jugando jueguitos, qué sé yo, ocupado en otras cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos va a pedir cuenta un día. Yo no quiero tirarles carga ni ser legalista en esto, pero cuando estamos despiertos, como decíamos el domingo, estamos atentos principalmente a la voluntad de Dios, a lo que a Dios le agrada. Porque Dios nos llamó justamente para continuar la tarea de Jesús, para seguir la tarea de Jesús. Y Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y antes de irse, las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y aquel que creyere en mí, ese será salvo. Y también que sea bautizado. Esa es la gran comisión. Y es la iglesia la encargada de cumplirla. ¿Y dónde está la iglesia? Bueno, entonces asumamos esa responsabilidad. ¿Qué me toca en esta parte? Hay algunos podrán decir, no me animo, soy cobarde o no sé nada. Bueno, ya con lo que Dios te dio, ya podés empezar. Pastor, ¿qué me dio Dios? La salvación, el Espíritu Santo. Ahora, si sos salvo o salva, o tenés al Espíritu Santo. Si no lo tenés al Espíritu Santo y no sos salvo o salva, obviamente no vas a poder dar lo que no tenés. Pero si has recibido a Cristo en tu corazón, ya tenés a Cristo. Y cuando vos te dispongas, escucha esto por favor, cuando vos te dispongas a hablar de parte de Él, van a salir solas las palabras. Abre tu boca, dice Dios, que yo la llenaré. Y vas a empezar a hablar de Él. Te lo digo por experiencia. Y te vas a sorprender, vas a decir, hoy todo esto sabía, ni siquiera lo sabía que lo sabía. Pero es Dios hablando a través tuyo. ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios nos envía al mundo. Miren Mateo 28, 19, lo que recién les dije. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. La palabra naciones aquí en griego es etnias, es decir, grupos con una lengua diferente.
Nosotros tenemos que tener una mente abierta porque podemos estar predicándole a quien sea. Dios nos puede levantar y enviar a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Miren dónde me trajo a mí Dios. Yo no soy de Luján. Si no hubiese sido por Dios, yo no estaría aquí. Pero Dios me llamó aquí. Yo estoy llamado por Dios aquí. Tengo convicción del llamamiento de Dios. Y te puedo asegurar que tuve mis luchas con Dios. Mirá si te llama al África, a la India, a Rumania, a Brasil, qué sé yo. No escuché ningún amén. Y aparece la voz de Dios y dice, te quiero en la China comunista. Ay, Señor, a mí. Bueno, a una coreana humilde la llamó Dios a Japón y fue y se presentó al pastor Paul Yonggi Cho, a su pastor, y dijo, Dios me está llamando al Japón. ¿Qué? Japón es patriarcado. A las mujeres no les llevan tanto el apunte. Dice, pero Dios me llama, yo tengo que ir. Y fue a Japón y bueno, levantó una iglesia de 800 miembros en cuestión de 2 años. Pero esta mujer se la pasaba orando, se la pasaba clamando, se la pasaba pidiendo que Dios la usara. Yo te pregunto si oramos para que Dios nos use en nuestro vecindario, que nos use con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Porque si oramos y somos sinceros para pedirle a Dios que nos use, Dios nos va a usar. Dios nos va a empezar a abrir puertas. Porque Dios nos manda a que vayamos y prediquemos las buenas nuevas. Y aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No se imaginan qué emociones cuando vemos las fotos de los bautizados o de los candidatos? Yo doy gloria a Dios. Y tenemos que seguir. Este próximo domingo también seguimos. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha sido bautizado y que quiere hacerlo? Como lo fue Jesús. Bueno, te invito. Si has creído en el Señor Jesucristo, nada impide que lo seas. Así que podés tomar la decisión en esta misma reunión. Y el domingo, o tu líder procede para la reunión con vos y ya el domingo te estamos bautizando. Así que te invito. Habla con tu líder cuanto antes porque el domingo seguimos bautizando. Amén. Si eres parte de la familia de Dios, tu misión es obligatoria. Y si la ignoras, eres desobediente. Esto no lo digo yo, lo dice Rick Warren en su libro. Hay una misión obligatoria. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. Es más fuerte que nosotros. Traté de callarlo, dice el profeta Jeremías, pero no pude. Fue más fuerte que yo. Es dar a conocer lo que Dios nos dio. Es compartir el amor de Dios y la bendición de Dios con otros. Te puedo asegurar que muchas personas, a veces, ¿por qué digo que están dormidas? Porque pueden hablar 5 horas seguidas, pero no hablan nada del Evangelio de Jesucristo, no hablan nada de Dios, no hablan nada del amor de Dios que vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Y ese es tiempo perdido. Y al otro día a lo mejor la persona puede morir y se perdió el tiempo y se perdió la oportunidad. Y esa persona se fue al infierno. Porque la Biblia lo dice. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Nosotros tenemos que tener a Cristo y con Cristo la vida eterna. Amén. Tal vez tú seas el único cristiano que esas personas conozcan y tu misión es hablarles de Jesús. Lo repito, tal vez tú seas la única o el único cristiano que esas personas conozcan y tu misión es hablarles de Jesús. Por lo menos una sola vez, pero nada no. Por lo menos una sola vez. Y con eso ya estás libre de culpa y cargo. ¿Por qué? Porque ya lo intentaste. Vos no podés convertir a nadie, vos no podés obligar a nadie. Vos no podés estar forzando para que esa persona acepte a Cristo obligatoriamente. Eso es imposible. Pero sí tenés que darle a conocer que hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de salvación, hay una oportunidad de vida eterna. Y si la persona dice, no, no la quiero, esa misma persona se condena a sí mismo.
pero vos no tenés ninguna responsabilidad en esa condenación. ¿Por qué? Porque esa persona ya decidió su destino eterno. Nosotros tenemos que darle a las personas las oportunidades para que esas personas reciban a Cristo o conozcan de la vida que da Cristo, y por eso nosotros tenemos que ser testimonios vivientes del amor de Dios. Pablo dice, somos cartas leídas por otros. La gente nos lee, ¿sabían? No solamente el lenguaje que hablamos, sino los gestos, nos lee todo. Y nosotros tenemos que estar tranquilos, porque lo que decimos ser es lo que somos. No es que decimos somos victoriosos en Cristo y después andamos derrotados, deprimidos, bajoneados, tristes, amargados. Porque la gente se confunde y dice, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Me dice que Cristo hace milagros y su vida no parece que tuviera un milagro en él. Dice que Cristo tiene poder y su vida anda en debilidad, anda en tinieblas, anda en tentaciones y en cosas vanas y malignas. La gente nos lee, la gente no se traga el buzón. Por eso dice en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, no está aquí, pero dice que cuando creían en Felipe, creían en el Evangelio. No van a creer en el Evangelio si no creen en vos. Vos te tenés que convertir en una persona creíble. La persona tiene que creerte que lo que decís es así, porque lo vivís. Hay personas que dicen una cosa, pero viven otra. Hay personas que no tienen ninguna consideración de respeto ni de reverencia para las cosas del Evangelio. Viven absolutamente distantes de lo que agrada a Dios. Y sin embargo no faltan a la iglesia. No lo digo juzgándolos, pero es lo que la Biblia me enseña. Es lo que Pablo dice, algunos son carnales, otros son naturales y otros son espirituales. Cada uno sabrá decir en qué lugar se encuentra. Si vos sos tendiente permanentemente al pecado y al mundo, sos carnal. Si sos una persona que no te llega el Evangelio, no te importa la Biblia, no te importa nada de Dios, ni te interesa el cielo ni el infierno, vos todo lo tomás a risa, a la chacota, bueno, sos natural. Pero si vos vivís despierto a las cosas santas de Dios y querés agradar a Dios, querés honrar a Dios, tenés temor y temblor, pensás bien antes de hacer las cosas o de hablar las cosas o de decidir las cosas para ver si agradan o no agradan a Dios, es obvio que sos una persona espiritual. ¿Cuántos están escuchando esto? Vamos a ver ahora las tareas necesarias. La primera tarea para todo líder y para todo obrero de Cristo es orar por más obreros. Orar por más obreros. Dice Mateo 9:37, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es mucha. ¿Qué quiere decir la mies? La mies significa la cosecha. Hay que levantar la cosecha. En otras palabras, dice el Evangelio, los campos ya están blancos para la siega. ¿Pero dónde están los obreros? Nadie quiere trabajar. Nadie quiere hacer la obra que hay que hacer. ¿Se acuerdan cuando les comenté que fuimos a visitar a un hombre que trabaja en el campo, un hermano de Bolivia? Y este hermano, eran 6 hectáreas. Fuimos a visitarlo, no lo veíamos, gritamos, no aparecía nadie. Y por allá a lo lejos aparece una cabecita de entre todo lo que estaba sembrado. Y le preguntamos, ¿estás solo haciendo 6 hectáreas? Sí, estoy solo, me dice. ¿Pero por qué no contratás más gente? ¿Por qué no hay más gente ayudando? Me dice, no, nadie quiere trabajar, me dice. Estaba solito en medio de un gran campo. Y quiero decirte que hay mucha gente sola haciendo la obra de Cristo, mientras hay una gran multitud haciendo solo su propia obra. Por eso cuando Pablo dice, muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Por eso la mies ya está para la cosecha. Tenemos que salir, tenemos que predicar. No somos nosotros los encargados de convencer a la gente. ¿Quién lo es? Dios, el Espíritu Santo. Nosotros simplemente tenemos que compartir el mensaje. ¿Sabes una cosa? Estoy yendo a la iglesia. ¿Sabes una cosa?
mi vida cambió. ¿En serio? ¿En qué cambió? ¡Qué chusma! Bueno, mira, te cuento. ¿Sabes una cosa? Me hizo bien leer la Biblia, la estoy leyendo, la entiendo. Si querés te la explico. Bueno, hay tantas formas de predicar, pero a veces no decimos nada y la gente se sigue yendo al infierno a carradas. La gente sigue pecando, sigue viviendo mal y miserablemente y sufriendo la condenación eterna de su alma. Mientras nosotros a veces estamos dejando pasar que el tiempo se encargue como si fuese algo que no depende de nosotros. Esta tarea de evangelizar, dice la Biblia, que Dios ni siquiera se la dio a los ángeles, sino a su iglesia. Y es una tarea que quisieran los ángeles tener, de poder dar a conocer el Evangelio, y sin embargo, nosotros somos los responsables de hacerlo. Por eso prediquemos el Evangelio, compartamos el Evangelio. Algunos dicen, yo tengo el don, otros dicen, yo no tengo el don, no importa, pero tenés una historia que contar, tenés un testimonio que contar, tenés ya ciertos conocimientos, aunque sea básicos, que compartir. Tareas necesarias. Estar más atentos a las personas. Dice en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mucha gente está ganándose el mundo, queriendo ganarse el mundo y dejando que las almas se pierdan. Muchísima gente está queriendo ganarse el mundo mientras las almas se pierden. Y lo triste es que hay personas que han invertido el orden de las cosas. Han puesto bien en alto lo material y han dejado bien abajo al alma humana. Y no hay tesoro más valioso que el alma humana. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? El alma humana es lo más valioso que existe. Por eso cuando vino en la antigüedad un diálogo entre dos personas, dijo, bueno, vos quédate con los bienes, pero déjame a mí las almas. Y el que estaba pidiendo las almas era Satanás. Y le decía que se quedara a esa persona con los bienes. Y parece ser que ese engaño agarró en la gente, porque la gente prefiere los bienes. Prefiere las cosas, prefiere las actividades y al alma ni le importa. Las almas son las personas que nos visitan, las personas que conocemos, las personas que pueden estar vacías de Cristo, vacías de Dios, perdidas en sus delitos y pecados, las almas que están a nuestro alrededor y nosotros solamente las vemos de apariencia, que están sufriendo, están encadenadas a vicios, a la droga, a la prostitución, al robo, a la pornografía y a tantas otras cosas que los llevan de narices al infierno. Y nosotros ni oramos siquiera, ni le predicamos el Evangelio, ni les invitamos siquiera. Y a veces nos enteramos de que hay gente con depresión, gente con pastillas, gente con deseos de suicidio, y ni siquiera decimos, ¿podemos ir a verlo, a visitarlo? Nos enteramos que están terminales ya en las clínicas y hospitales y ni siquiera los vamos a visitar para decir, bueno, antes de que parta le damos la oportunidad para que reciba a Cristo y se vaya al cielo. Porque hay un montón de demonios esperando llevárselo al infierno inmediatamente que esa persona muera sin Cristo. Pero si llegamos nosotros antes, se va al cielo seguro. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Tareas necesarias. Aprenda a ser un pescador de almas. Yo los haré pescadores de almas, dice Jesús. Mateo 4:19. Yo los haré pescadores de almas. Nosotros tenemos que convertirnos en pescadores de almas en el mar de la humanidad. Hay mucha gente que está por hundirse en el mar de la humanidad. Y nosotros no estamos pescando almas. Y este es un término que puede parecer como malo, peyorativo o feo, pero es el que usó Jesús. Yo los haré pescadores de hombres, pescadores de almas. Tenemos que salir a pescar en el mar de la humanidad.
¿Y sabés lo que quiere decir esto? Que si visitas a alguien, bueno, anda de pesca. Si vas a ver a alguien, anda de pesca. A lo mejor Dios te permite tener un fruto. Pablo decía, yo los voy a visitar, romanos, y espero tener fruto entre ustedes. Quiere decir que si vos vas a visitar a alguien, pedile a Dios, Señor, dame frutos, permitime tener algún fruto. Y Dios te lo va a permitir. ¿Sabes qué lindo que vayas a un lugar y te encuentres a alguien que diga, yo estoy mal y necesito un cambio de vida? Llegué justo de parte de Dios. Dios me envió a mí. Dios no tenía a otro para usar y Él decidió usarme a mí. Y aquí estoy, Señor, heme aquí, úsame. Y estamos dispuestos y disponibles. Pero muchas veces no hay nadie comparte el Evangelio, poca gente, y aún los que tienen el don se quedan callados. ¿Sabés lo que significa tener el don? Es un gran privilegio. Quiere decir que vos vas a hablar de Cristo sin que te cueste. Pero también hay una gran responsabilidad, porque Dios nos va a pedir cuenta por nuestros dones. Muchos de los que están aquí tienen el don de evangelistas y no les cuesta nada hablar de Cristo. Bueno, tenemos que intensificar esa tarea para que el don se siga puliendo y desarrollando y haya mucho más frutos. Tareas necesarias. Conviértete en un enviado de Dios y si eres un líder, envía. Lo repito, conviértete en un enviado de Dios y si eres un líder, envía. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto a mí me llegó muchísimo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que, además de ser enviados, tenemos que enviar. Yo felicito a los líderes que envían. Yo cuando paso por la Plaza Colón veo a gente de la célula que está repartiendo tratados y felicito a los líderes que envían. Cuando veo miembros de las células que están de a dos, porque es conveniente salir de a dos, visitando, recorriendo casas o negocios, felicito a los líderes que lo hacen porque están predicando las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se escucha esto? ¿Se entiende bien? Pero cuando vos como líder no envías a nadie, hay pocas posibilidades de evangelización. Cuando vos como líder no estás movilizando tu célula, tu ministerio para ganar a otros, tarde o temprano los pocos que hay van a desaparecer. Dios nos libre. Dios nos libre que eso pase. Porque algunos se aburren, algunos dicen no pasa nada, siempre somos los mismos. Son comentarios que me han llegado a mí cuando hablan conmigo algunos. Siempre somos los mismos. Habla de que no hay crecimiento, habla de que no hay movilización. Y esa es una gran responsabilidad para nosotros los líderes. Y por último, tareas necesarias. Conviértete en alguien sabio. Proverbios 11:30 dice, quien gana almas es sabio. Quien gana almas es sabio. Fíjense que esto lo pone por encima de todo otro ítem. Quien gana almas es sabio. Pero estamos hablando de una persona que hace que otra pase de muerte a vida. Qué lindo es cuando vengan a vos porque te ven con confianza, creen en vos y te abren sus corazones para decirte estoy mal, y vos le digas, mira, el camino es Cristo, conmigo fue un milagro, Él transformó mi existencia y lo puede hacer con vos. Yo estaba en las tinieblas, mal, vivía de manera equivocada, miserable, pero cuando entregué mi vida a Cristo, bueno, todo cambió. Dios hizo un milagro en mi vida y lo puede hacer en vos también. ¿Querés que lo haga? ¿Por qué no me acompañás en una oración? Y ahí le haces que acepte a Cristo y esa persona lo va a hacer. Hace poco vino a visitarme un matrimonio de Capital y yo les hice exactamente esta propuesta. Le dije, ¿por qué no entregan sus vidas a Cristo? ¿Por qué no le dan un crédito a Dios para que haga un milagro en sus vidas? Por favor, repitan esta oración conmigo. Cierren sus ojos. Y yo les miraba mientras estaba orando y ellos con mucho respeto, con mucha reverencia cerraron sus ojos. Le hice que aceptaran a Cristo y cuando
abrieron sus ojos, estaban llorando, estaban muy emocionados y tocadísimos por Dios. Yo podía ver el milagro de Dios salvando esas vidas. Y yo le agradecí a Dios que me usara. Y no sabes qué lindo, que es lo más glorioso que puede existir en la vida, que te use Dios. Que Dios te use para salvar a otros del infierno. Y nuestra iglesia tiene que convertirse en una iglesia bien intencional en rescatar a las almas antes de que se vayan al infierno. Por eso aquí tiene que haber un pueblo bien decidido a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a compartir el mensaje, a no callarse, porque si te callás, el diablo va a hablar y habla muy fuerte. Y vos decís, uy, se suicidó, y yo estuve tantas veces con esa persona y ¿por qué no me animé? Tenés que animarte, tenés que decidirte, tenés que hacerlo. Por eso el primer paso de nuestra misión es evangelizar. Es el primer paso. Así como te evangelizaron a vos, vos tenés que evangelizar. Si vos no evangelizás, te convertís en un religioso, en una persona que se acostumbra a venir a una reunión, a sentarse, irse y hacer uno más. Pero cuando vos estás permanentemente interesado en la salvación de las almas, Dios te va a usar de una manera muy poderosa y va a empezar a levantarte porque vas a ser una persona que está interesado en sus cosas y en lo que a Él le agrada. Yo siempre cuento, y ustedes lo deben conocer también por la película Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal, este famoso pandillero, drogadicto, mafioso, más malo que las arañas. Yo estuve con él cenando en Miami. Él era chiquitito, así yo decía, no puedo creer que este chiquitito haya sido tan fiero como lo describen los libros, porque él tiene libros escritos. Y él estaba como conferencista en una conferencia donde yo participaba, y resulta ser de que él hoy anda por todo el mundo dando conferencias del poder de Dios. Y antes era un gángster, era un pandillero, era un ladrón, un drogadicto. Y sin embargo Dios lo fulminó con un llamamiento santo. Se convirtió de las tinieblas a la luz y hoy anda dando conferencias, predicando en un montón de iglesias de las más grandes del mundo, porque quieren escuchar su experiencia. Vos también tenés una experiencia para que la conozcan. Tu experiencia puede ser un bestseller, puede ser un libro que llame la atención. Así que pensalo, por favor. Dios te va a empezar a usar. Compartí tu testimonio con otros. Abrite para que otros conozcan a Cristo a través de tu vida. Pero no te sigas justificando ni dejando de hacer esto, porque esto es lo principal. Amén. Y termino con esto. Cuando entre las tareas que mencionamos está de estar más atentos a las personas, tengamos prudencia porque las personas son enviadas a nosotros. Porque Dios sabe que nosotros tenemos una respuesta. Dios sabe que tenemos un mensaje. Dios sabe que tenemos a Cristo. Y si vienen a nosotros y así como vienen se van sin nada, hemos fracasado. Por eso presta atención a la gente nueva que nos visita. Preguntale por lo menos, mira, no te conozco, no te he visto en esta iglesia. ¿Es la primera vez que venís? Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Y a lo mejor vos mismo le podés predicar el evangelio a una persona que venga aquí a la iglesia. Bueno, eso sería pescar en pecera, ¿no es cierto? Pero no importa, todo vale, mientras las personas se sigan salvando y no yendo al infierno. Pónete de pie, iglesia, por favor. Vamos a pedir que Dios esté usando a nuestra iglesia para que haya un gran despertar en esta ciudad y multitudes de personas se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Y pedile a Dios que te use, pedile a Dios que te permita ganar mucha gente para Cristo, porque eso te hace sabio, te hace sabia. Mientras tanto podemos caer en el rubro de necios por no hacerlo. Señor, quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que están aquí, que no pierdan más oportunidades, que puedan discernir, Señor, la necesidad que hay en las personas y la oportunidad que estás dándonos tú para que les hablemos de tu amor, de tu misericordia. Es lo más importante sobre la tierra,
que se salven, que vayan al cielo, porque si no se van a ir al infierno. Y Señor, ayúdanos para ser oportunos, ser intencionales, ser decididos, ser valientes y poder tomar esas decisiones que salven la vida a las personas para que no se vayan al infierno. Ayúdanos, Señor, y úsanos. Y yo te pido que levantes a cada célula presente, a cada rama celular, a cada líder, para que se conviertan y nos convirtamos todos en poderosos predicadores de tu palabra, por donde quiera que andemos, Señor, y en donde quiera que estemos. Y si tenemos negocios donde viene la gente, que lo utilicemos como un púlpito para hablar de tu amor y de tu misericordia. Y si es necesario perder para que gane Cristo, que no haya ningún inconveniente, porque la remuneración que tú nos das en otros aspectos y en muchos aspectos diferentes es supremo, superior a todo lo que se pudiera conseguir de oro en este mundo. Te doy gracias, Dios, por este tiempo de gloria y por tu iglesia bendita. Y ahora, Señor, desato bendición hasta que sobreabunde para cada una de las ramas celulares, para que se conviertan en poderosos evangelistas, en poderosas evangelistas, y que puedan ganar multitudes para Cristo. Y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.